Muy bien, vamos con nuestra frase de la semana. La vida es una constante oscilación entre la ansiedad de tener y el aburrimiento de poseer. Schopenhauer. Bueno, terminando ya con los últimos temas y capítulos selectos de nuestra guía de obesidad y cirugía bariátrica de la Asociación Colombiana de Obesidad y Cirugía Bariátrica, ACOSIB. Vamos a hablar un poco de uno de los temas que más generan atención a los pacientes y que casi que son las primeras preguntas que hacen cuando van a consulta para una cirugía para perder peso. Y tiene que ver con la cirugía plástica o la cirugía de contorno corporal postbariátrica. Bueno, muy bien. Hablando de la cirugía plástica postbariátrica, hay que hacer algunas consideraciones que pues son importantes. Los pacientes, como lo dije, lo preguntan mucho antes y durante todo el proceso de la pérdida de peso. Lo primero que hay que decir es que no todos los pacientes pues, tienen la piel de la misma naturaleza. Probablemente pacientes más jóvenes, especialmente mujeres, tengan una piel más firme y tengan un colágeno distinto que pacientes de mayor edad. Por lo tanto, no es fácil predecir qué tanto colgajo cutáneo va a tener un paciente, sino hasta que efectivamente se logre perder el suficiente peso en el transcurso de los meses siguientes a la cirugía bariátrica. Eh, la, la, pregunta y de pronto la recomendación más importante después de una cirugía bariátrica es que hay que esperar por lo menos de 12 a 18 meses para, por un lado, estabilizar el peso de ese paciente, lograr que la piel, el cabello, las uñas tomen nuevamente, se fortalezcan nuevamente y ahí sí pedir una valoración por cirugía plástica para que determine en los colgajos cutáneos que tenga ese paciente cuáles se pueden llegar a beneficiar de una cirugía funcional de contorno corporal. Entonces, para de pronto determinar si el paciente requiere una cirugía funcional, y estoy hablando de funcional cuando esos colgajos, ya sea los senos de las mujeres, en el abdomen, en mujeres y hombres, o en muslos o en los brazos, ocasionan a veces dificultades para vestirse, producen en algunos sitios roces y en algunos pliegues también incluso hongos. Eso son condicionantes para determinar cirugías funcionales. Sí, y en esos casos digamos que están indicadas y en algunos casos hasta los mismos seguros pueden cubrir ese tipo de cirugías. Las clasificaciones que usan los cirujanos plásticos son de alguna manera clasificaciones hechas por expertos en estas técnicas. Hay una que se llama, por ejemplo, la clasificación de Iglesias, que determina los colgajos, y dependiendo de eso también se sabe a grandes rasgos si la cirugía es estética o es funcional, o es la combinación al final de ambas, lo que implicaría pues la recomendación a veces del cirujano plástico para realizarla. Otra cosa que vale la pena recalcar es que la mayoría de estos procedimientos hay que hacerlos en fases, porque digamos que pueden ser cirugías más grandes en tiempo, más con heridas más grandes, y a veces requieren que se haga, por ejemplo, primero los brazos y los senos, después el abdomen y por último los muslos.
ese tipo de secuencias pues, lo determina el cirujano plástico y de esa manera recomendará cuál es el mejor tratamiento para cada caso en particular. Bueno, para terminar este capítulo vamos a referirnos a una historia muy interesante que tiene que ver con dos personajes, uno histórico y otro quirúrgico, pues que coinciden en el tiempo. Estamos hablando de Albert Einstein y el doctor Nissen. Ambos europeos vienen en la Segunda Guerra Mundial a América y resulta que Albert Einstein pues, sufre de unos dolores abdominales eh, que requieren una exploración quirúrgica más o menos hacia los años 40, 45, cuando ya se terminó, digamos, la Segunda Guerra Mundial. Y resulta que el doctor Nissen le encuentra a Albert Einstein un aneurisma de aorta abdominal. Pero en esa época todavía no se había inventado la técnica para hacer el reemplazo de la aorta. Y lo que hace el doctor Nissen es envolver en celofán el aneurisma para intentar que no se vaya a romper. Efectivamente, el doctor Nissen logra que Albert Einstein viva unos años más sin que se rompa ese aneurisma y posteriormente cuando aparecía la técnica ya Albert Einstein no desea operarse y fallece al final por un aneurisma de aorta roto, pero que logra vivir muchos años con esta técnica experimental que